Hay un experimento mental que los paleontólogos proponen a veces para sacudir las certezas de quienes creen que el mundo siempre fue, en sus líneas generales, como lo conocemos hoy. El experimento es este. Imagina que puedes viajar 300 millones de años hacia atrás, no al Jurásico de los dinosaurios, no al Cretácico de las flores, sino al Carbonífero, el período que los geólogos también llaman la Edad del Carbón, porque fue entonces cuando se formaron la mayor parte de los depósitos de carbón que la humanidad lleva 2 siglos extrayendo del subsuelo para alimentar sus industrias. Llegas a un planeta que orbita el mismo Sol y tiene prácticamente el mismo tamaño que la Tierra actual. Y sin embargo, lo que encuentras no tiene ningún parecido con cualquier ecosistema que hayas visto o imaginado. Lo primero que notas es el aire. Hay más oxígeno en él que en cualquier momento anterior o posterior de la historia de la Tierra. Los análisis geoquímicos más recientes, basados en isótopos de carbono y azufre preservados en sedimentos de ese período, estiman que el contenido de oxígeno de la atmósfera carbonífera alcanzó entre el 30 y el 35% comparado con el 21% del aire que respiramos hoy. Esto no es un detalle menor, es la clave que explica casi todo lo que estás a punto de ver. Lo segundo que notas es la vegetación. No hay árboles en el sentido que reconocemos, no hay robles, hayas ni pinos. En cambio, el paisaje está dominado por estructuras vegetales que resultan a la vez familiares y profundamente extrañas. Licopodios, las mismas plantas que hoy crecen como pequeñas hierbas rastreras en suelos húmedos de montaña, que aquí alcanzan los 40 metros de altura con troncos del grosor de un automóvil. Equisetos o la cola de caballo, que hoy es una planta modesta de 30 centímetros de altura en los bordes de los caminos, que aquí forman bosques de 15 metros con troncos estriados verticalmente. Helechos arbóreos con frondas que se abren como paraguas invertidos a 20 metros del suelo. Cordaitales, las coníferas primitivas de este mundo, con sus hojas largas y estrechas, susurrando en un viento que tiene más oxígeno que cualquier viento moderno. Es un mundo sin flores, sin frutos, sin gramíneas, sin aves, sin mamíferos. Los vertebrados existen, ya que los anfibios han colonizado la Tierra hace ya más de 60 millones de años, y los primeros reptiles están comenzando a aparecer en este mismo período, pero ninguno de ellos ocupa el rol de gran depredador terrestre. Ese papel está ocupado por otro tipo de animales completamente, animales que hoy asociamos con lo pequeño, con lo insignificante, con lo que aplastamos bajo el pie sin pensarlo 2 veces. El sonido que llena el ambiente es el de los insectos, no el zumbido discreto y doméstico de una mosca, ni el canto nocturno de los grillos que escuchamos en verano. Es algo diferente, más profundo, más omnipresente. El batir de alas de animales con una envergadura de hasta 70 centímetros, aproximadamente el tamaño de un cuervo o de un halcón peregrino, que se mueven entre las frondas de los helechos y los licopodios en busca de presas. El crujido de las patas articuladas de artrópodos de 2 metros de longitud moviéndose por el suelo del bosque pantanoso. El silencio entre 2 respiraciones de algo que, si pudieras verlo de frente, te parecería una pesadilla. Un escorpión marino que hace décadas llevó sus pinzas a tierra firme y hoy tiene 1,5 metros de longitud. Bienvenido al Carbonífero, la era en que los artrópodos gobernaban la Tierra. Y para entender por qué gobernaban, por qué llegaron a ser tan grandes y por qué desaparecieron, necesitamos empezar mucho antes de este momento. Necesitamos empezar con la conquista. La conquista de la tierra firme. Hace 475 millones de años, en el Ordovícico, las primeras plantas comenzaron a colonizar la tierra firme. No eran plantas en el sentido pleno de la palabra. Eran estructuras fotosintéticas simples, similares a los musgos y las hepáticas actuales, sin raíces verdaderas ni tejidos vasculares para transportar agua y nutrientes. Se adherían a las rocas húmedas cerca del agua y formaban alfombras verdes en los márgenes continentales. El mundo terrestre era, en su inmensa mayor parte, roca desnuda y arena, sin vida visible, sin movimiento, sin sonido más que el viento y la lluvia. Los animales tardaron en seguir a las plantas. Los primeros artrópodos que se aventuraron en la tierra firme lo hicieron hace aproximadamente 425 millones de años, en el Silúrico, y lo hicieron con extrema cautela. Eran miríapodos,
los antepasados de los 100 pies y 1000 pies actuales, animales segmentados con múltiples patas que vivían inicialmente en los márgenes húmedos entre el mar y la tierra, alimentándose de los detritos de las primeras comunidades vegetales costeras. No eran grandes, no eran veloces, pero tenían algo que la mayoría de los animales marinos no tenían: un exoesqueleto capaz de resistir la desecación. El exoesqueleto, es decir, la cutícula quitinosa que cubre el cuerpo de todos los artrópodos, es una de las invenciones más brillantes de la evolución. En el medio acuático, su función principal era estructural: proporcionar un soporte rígido para la musculatura y protección frente a los depredadores. Pero resultó tener una segunda propiedad que en el agua era irrelevante y en la tierra firme se convirtió en decisiva: impermeabilidad. Una cutícula bien desarrollada resiste la pérdida de agua por evaporación, el problema fundamental de cualquier animal terrestre. Los artrópodos salieron al agua con una solución al problema de la desecación ya incorporada en su biología. El segundo problema de la vida terrestre es la respiración. En el agua, el oxígeno disuelto es captado por branquias, superficies de membrana fina en contacto directo con el fluido que las rodea. En tierra, esas membranas se secarían instantáneamente. Los artrópodos terrestres desarrollaron un sistema respiratorio radicalmente diferente y extraordinariamente elegante: las tráqueas, una red de tubos que penetran en el cuerpo a través de pequeñas aberturas en la cutícula llamadas espiráculos, se ramifican progresivamente hasta llegar a cada célula del tejido y transportan el oxígeno directamente desde el aire hasta donde se necesita, sin necesidad de sangre como intermediaria. Es un sistema de una eficiencia notable, pero tiene una limitación física intrínseca que tendrá consecuencias enormes para el tamaño máximo de los insectos. Y llegaremos a esa limitación. Pero primero, la conquista tiene que completarse. El gran salto en la complejidad de la vida terrestre ocurrió durante el Devónico, entre 419 y 359 millones de años atrás. Las plantas desarrollaron tejidos vasculares llamados xilema y floema, que les permitieron crecer en altura, alejando sus hojas fotosintéticas de la competencia en el suelo y alcanzando la luz solar de forma más eficiente. Los primeros bosques verdaderos aparecieron, con árboles que podían superar los 8 metros de altura, y donde hay bosques hay una enorme cantidad de materia orgánica muerta acumulándose en el suelo: hojas, ramas, troncos caídos, esporas, raíces muertas. Un banquete enorme esperando a cualquier animal capaz de explotarlo. Los insectos, o en el sentido estricto, hexápodos con un cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, con 6 patas y, eventualmente, alas, aparecieron durante el Devónico tardío o el Carbonífero temprano. Los fósiles más antiguos de insectos indiscutibles datan de hace aproximadamente 400 millones de años. Y desde el principio explotaron el nuevo recurso de la materia vegetal muerta con una eficiencia que ningún otro grupo de animales terrestres podía igualar. Eran pequeños, eran numerosos, tenían tasas de reproducción altas y pronto desarrollaron la innovación que los convertiría en el grupo de animales más exitoso de la historia de la Tierra: las alas. El origen del vuelo en los insectos es uno de los debates más longevos y más fascinantes de la biología evolutiva. Las alas de los insectos no son brazos modificados, como las de los murciélagos o las aves. Son extensiones nuevas del tórax, estructuras que no tienen equivalente en ningún otro grupo de animales. Las hipótesis sobre su origen van desde extensiones paranotales usadas inicialmente para planear desde las copas de las plantas hasta estructuras de termorregulación que gradualmente adquirieron función aerodinámica, hasta apéndices que ayudaban a los insectos acuáticos en la superficie del agua. Lo que sabemos con certeza es que, para el Carbonífero temprano, los insectos ya volaban, y cuando los insectos comenzaron a volar, la Tierra nunca volvió a ser la misma. El Carbonífero, el escenario perfecto. El período Carbonífero, que se extiende desde hace 358 hasta hace 299 millones de años, es el escenario más extraordinario que la vida terrestre haya habitado jamás. Para entender por qué, es necesario entender primero la geografía y la química del mundo de ese tiempo, porque tanto la una como la otra crearon condiciones que nunca antes habían existido y que nunca, hasta hoy, han vuelto a repetirse.
Los continentes del Carbonífero no tenían la disposición que reconocemos en los mapas modernos. El supercontinente Gondwana, que estaba formado por lo que hoy es Sudamérica, África, la Antártida, Australia e India, estaba situado en gran parte sobre el Polo Sur y experimentaba glaciaciones periódicas. Pero la masa de tierra ecuatorial, una amalgama de lo que hoy sería Norteamérica, Europa y partes de Asia, estaba situada en las latitudes tropicales y ecuatoriales, con climas cálidos y húmedos prácticamente durante todo el año. Era en estas regiones tropicales donde los grandes bosques del Carbonífero se desarrollaban y donde la historia que nos interesa tiene lugar. Estos bosques tropicales del Carbonífero no eran estacionales, no perdían sus hojas en otoño ni tenían periodos de sequía que limitaran el crecimiento. Eran bosques pantanosos, similares en su estructura general a las selvas tropicales modernas, pero compuestos de plantas completamente diferentes. Licopodios gigantes del género Lepidodendron que podían alcanzar los 40 metros de altura y el metro de diámetro, con patrones de cicatriz en la corteza que recuerdan a escamas de reptil. Sigilarias, otro género de licopodio, con sus troncos sin ramas durante la mayor parte de su longitud y un penacho de hojas largas en la cima. Calamitas, los equisetos arborescentes, con sus troncos articulados en secciones perfectamente cilíndricas. Y entre ellos, en el sotobosque, una diversidad extraordinaria de helechos con semilla, o sea, plantas que tenían el aspecto de un helecho pero se reproducían mediante semillas, no esporas, y las primeras cordaitales. El rasgo más notable de estos bosques, desde el punto de vista de la química atmosférica, era su productividad. Las plantas absorbían dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y liberaban oxígeno como subproducto. En los ecosistemas modernos, este proceso está equilibrado por la descomposición. Cuando las plantas mueren, los hongos y bacterias descomponedoras las descomponen, liberando de nuevo el dióxido de carbono a la atmósfera. Pero en el Carbonífero, este equilibrio no existía. La razón es que los hongos y bacterias capaces de descomponer la lignina, el compuesto que da rigidez a los tejidos leñosos de las plantas, aún no habían evolucionado. La lignina era una molécula nueva en el Carbonífero. Las plantas la habían desarrollado para construir troncos rígidos, pero la bioquímica de la descomposición no había tenido tiempo de ponerse al día. Cuando un árbol del Carbonífero moría y caía al suelo del bosque pantanoso, no era descompuesto. Era enterrado bajo nuevas capas de vegetación muerta, comprimido por el peso de lo que crecía encima, y eventualmente convertido en carbón. Es literalmente esto lo que le da nombre al período. El carbón es el bosque del Carbonífero, preservado durante 300 millones de años bajo la superficie. Las consecuencias atmosféricas de este proceso fueron extraordinarias. Durante decenas de millones de años, la fotosíntesis de los bosques carboníferos extrajo dióxido de carbono de la atmósfera y lo enterró como carbono orgánico en el suelo sin que la descomposición lo devolviera. El resultado fue una atmósfera progresivamente más rica en oxígeno y más pobre en dióxido de carbono que cualquier atmósfera anterior o posterior. Los modelos geoquímicos más recientes, publicados en revistas como Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology y Geochimica et Cosmochimica Acta, sitúan el pico de oxígeno atmosférico carbonífero entre el 30 y el 35% del volumen total de la atmósfera, con el máximo probable alrededor del 350 y 310 millones de años atrás. 35% de oxígeno. Es una cifra que merece detenerse a contemplar. En el aire que respiramos hoy, el oxígeno representa el 21%. Un aumento al 35% no es solo un cambio cuantitativo, es un cambio cualitativo que afecta a prácticamente todos los procesos biológicos que dependen del oxígeno. Los incendios forestales en un ambiente con 35% de oxígeno se propagan más rápido, arden a mayor temperatura y consumen combustible que hoy no ardería. Los animales que respiran mediante tráqueas, un sistema cuya eficiencia depende directamente de la concentración de oxígeno en el aire, pueden sustentar tejidos a distancias mucho mayores de la abertura espiracular que en un ambiente normal. Y precisamente esto es la clave del gigantismo. La física del gigantismo. ¿Por qué el oxígeno lo cambia todo?
Para entender por qué el oxígeno determina el tamaño máximo de los insectos, es necesario entender cómo funciona el sistema traqueal, cuáles son sus limitaciones físicas intrínsecas y por qué esas limitaciones son exactamente las que el oxígeno atmosférico puede expandir o contraer. El sistema traqueal de los insectos es una red de tubos que transportan oxígeno directamente desde el aire exterior hasta cada célula del cuerpo, sin necesidad de sangre ni hemoglobina como intermediarias. Las tráqueas se abren al exterior a través de los espiráculos, entre 8 y 10 pares de pequeñas aberturas en los costados del tórax y el abdomen, y se ramifican hacia el interior del cuerpo de forma progresiva, dividiéndose en tubos cada vez más finos hasta alcanzar las traqueolas, que tienen diámetros de menos de 1 micrómetro y están en contacto directo con el interior celular. Este sistema tiene una ventaja decisiva: es extraordinariamente eficiente para cuerpos pequeños. El transporte de oxígeno es principalmente difusivo, ya que el oxígeno se mueve desde donde hay más hacia donde hay menos, sin necesidad de bombeo activo, y la difusión es un proceso rápido a distancias cortas. Para un insecto de 1 centímetro de longitud, el oxígeno puede llegar desde el espiráculo hasta la célula más lejana en milisegundos. Para un insecto de 10 centímetros, el tiempo de difusión aumenta con el cuadrado de la distancia, algo así como un factor de 100. Para un insecto de 1 metro, el sistema difusivo simple es absolutamente insuficiente. Las células más internas morirían de asfixia antes de que el oxígeno pudiera llegar a ellas por difusión pasiva. Esta es la limitación física fundamental del gigantismo en los insectos. El sistema traqueal impone un techo de tamaño determinado por la concentración de oxígeno disponible. A mayor concentración de oxígeno, el gradiente de difusión es mayor, el transporte es más eficiente y el techo de tamaño se eleva. A menor concentración, el techo baja. Es una relación directa y cuantificable, y los modelos matemáticos desarrollados por fisiólogos como John Harrison y Alexander Kaiser en la primera década del siglo XXI predicen que el tamaño máximo de los insectos debería correlacionarse con el contenido de oxígeno atmosférico a lo largo de la historia geológica. Cuando los paleontólogos trazaron esa correlación, el resultado fue notable. Los períodos con mayor oxígeno atmosférico, el Carbonífero tardío y el Pérmico temprano, coinciden exactamente con los períodos de mayor tamaño registrado en los insectos y otros artrópodos terrestres. Los períodos con menor oxígeno, como el Triásico, inmediatamente después de la extinción que cerró el Pérmico, coinciden con reducciones dramáticas en el tamaño máximo de los artrópodos. La correlación no es perfecta debido a que hay otros factores involucrados, como la presencia o ausencia de depredadores vertebrados, pero es demasiado consistente para ser coincidencia. En el Carbonífero tardío, con oxígeno al 35%, los insectos podían ser grandes. No solo podían, sino que tendían a serlo. Y las razones no son solo físicas, son también ecológicas. En un ambiente con más oxígeno, los músculos de vuelo pueden funcionar a mayor potencia y durante más tiempo, porque el suministro de oxígeno para la combustión aeróbica es más abundante. Esto significa que los insectos más grandes podían volar de forma eficiente, lo que les abría recursos alimenticios inaccesibles para los que no podían hacerlo. Las presiones de selección favorecían el aumento de tamaño, y el ambiente lo permitía. El resultado fue una fauna de artrópodos que no tiene paralelo en ningún momento anterior o posterior de la historia de la Tierra, pero el oxígeno no actuaba solo. La falta de competencia de los vertebrados terrestres era igualmente importante. Los anfibios del Carbonífero eran en su mayoría animales semiacuáticos, más efectivos en el agua que en la tierra. Los reptiles estaban apenas comenzando su diversificación y eran aún pequeños. No había ningún vertebrado terrestre que pudiera competir eficientemente con un artrópodo de 70 centímetros de envergadura por el territorio aéreo, ni ningún depredador vertebrado de tierra capaz de cazar con seguridad a un artrópodo de 2 metros de longitud. En un mundo sin aves, sin murciélagos y sin grandes depredadores terrestres vertebrados, el espacio ecológico para los artrópodos gigantes era casi ilimitado. Las libélulas gigantes, señoras del cielo carbonífero.
Si los dinosaurios son los reyes de la imaginación paleontológica, las libélulas gigantes del Carbonífero son su equivalente en el mundo de los artrópodos, el símbolo más poderoso e inmediatamente comprensible de un mundo radicalmente diferente al nuestro. Y como ocurre con los dinosaurios, la realidad resulta ser más extraordinaria que cualquier imagen simple que podamos construir. El Meganeuropsis permiana, descrito a partir de fósiles encontrados en los depósitos del Pérmico temprano de Kansas, es el mayor insecto conocido de la historia de la Tierra. Su envergadura alar alcanzaba los 75 centímetros, más que la de muchas aves modernas de tamaño medio, comparable a la de un cuervo o una paloma torcaz. Su cuerpo tenía una longitud de más de 40 centímetros. Su peso estimado se sitúa entre 150 y 400 gramos, dependiendo del método de cálculo, lo que lo sitúa en el rango de un pájaro pequeño. Su pariente del Carbonífero tardío, el Meganeura mongi, descubierto en las minas de carbón de Commentry, en Francia, en 1880, tenía una envergadura similar, entre 60 y 70 centímetros. Estos animales no eran libélulas en el sentido taxonómico estricto. Pertenecían al grupo extinto de los meganisópteros, que incluía también a la familia Meganeuridae, y aunque eran morfológicamente muy similares a las libélulas modernas, con 4 alas membranosas, ojos compuestos gigantescos, mandíbulas poderosas y el mismo plan corporal alargado, eran un grupo separado, más antiguo, que floreció durante el Carbonífero tardío y el Pérmico y desapareció en la extinción que cerró este último período. La anatomía de los meganisópteros revela animales perfectamente adaptados a la depredación aérea. Sus ojos compuestos, que en las libélulas modernas cubren prácticamente toda la superficie de la cabeza y contienen hasta 30.000 facetas individuales, les proporcionaban un campo visual de casi 360 grados, con una resolución espacial muy superior a la de cualquier otro artrópodo. En las libélulas modernas, estos ojos pueden detectar presas en movimiento a varios metros de distancia y estimar su trayectoria con la precisión suficiente para interceptarlas en vuelo. En los meganisópteros del Carbonífero, con ojos proporcionalmente similares pero a una escala mayor, estas capacidades deben haber sido aún más extraordinarias. Las mandíbulas de los meganisópteros eran fuertes, dentadas y capaces de generar fuerzas de mordida considerables para su tamaño. Los análisis de sus piezas bucales fósiles sugieren que podían procesar presas de tamaño significativo, otros insectos grandes, pequeños anfibios, posiblemente incluso pequeños reptiles que se aventuraban en las copas de los árboles. En el Carbonífero, donde no había aves ni murciélagos que compitieran por el espacio aéreo, los meganisópteros eran los depredadores máximos del aire. Nada que volara estaba fuera de su alcance. ¿Cómo volaban estos gigantes? Esta pregunta ha generado décadas de debate entre los especialistas en biomecánica del vuelo. El vuelo de los insectos modernos es uno de los fenómenos más complejos y computacionalmente desafiantes de la biología física. Las alas de un insecto no generan sustentación de la misma forma que las de un avión o las de un pájaro, sino mediante una serie de mecanismos aerodinámicos no lineales, vórtices de borde de ataque, captura de alas en el batir, efecto acordeón, que solo han comenzado a ser comprendidos en las últimas 2 décadas gracias a la combinación de filmación de alta velocidad y modelado computacional de dinámica de fluidos. Para los meganisópteros, los análisis biomecánicos sugieren que su vuelo era funcional, pero quizás menos maniobrable que el de las libélulas modernas. La relación entre la masa corporal y la superficie alar, la carga alar de los meganisópteros, era mayor que la de las libélulas actuales de escala equivalente, lo que implica que necesitaban volar más rápido para generar la misma sustentación. Pero el ambiente con mayor concentración de oxígeno del Carbonífero significa también un aire ligeramente más denso en términos de masa por unidad de volumen, lo que mejora la generación de sustentación aerodinámica. Las dos fuerzas se compensaban parcialmente y el resultado era un depredador aéreo capaz de volar con eficiencia suficiente para cazar presas en movimiento. Las evidencias más directas de su comportamiento provienen de los pocos fósiles que preservan restos de contenido estomacal o marcas de interacción entre individuos. Algunos fósiles de meganisópteros muestran restos de quitina de otros insectos en la región abdominal, consistentes con la digestión de presas.
Un fósil de Meganeura de los yacimientos de Coventry muestra lo que los investigadores interpretaron como marcas de mordisco de otro meganisóptero, evidencia posible de canibalismo. Un comportamiento que es perfectamente normal en las libélulas modernas, que con frecuencia capturan y consumen a individuos de su propia especie. Los artrópodos del suelo, Arthropleura y sus contemporáneos. Si las libélulas gigantes dominaban el aire del Carbonífero, el suelo del bosque pantanoso pertenecía a otro tipo de gigante completamente diferente y quizás aún más difícil de imaginar desde la perspectiva del mundo moderno. El Arthropleura armata es el artrópodo terrestre más grande conocido de toda la historia de la vida en la Tierra, y su sola existencia es suficiente para desmontar cualquier suposición sobre los límites naturales del tamaño en los animales sin esqueleto interno. El Arthropleura era un miríapodo, un pariente gigantesco de los milpies modernos que vivió durante el Carbonífero tardío y el Pérmico temprano, entre hace 315 y 290 millones de años. Los fósiles más completos, encontrados en Escocia, Alemania y Norteamérica, permiten reconstruir un animal de hasta 2,5 metros de longitud, aunque algunos fragmentos sugieren individuos de hasta 2,70 metros y aproximadamente 50 centímetros de anchura. Su peso estimado supera los 50 kilogramos, lo que lo situaría en el rango de un perro labrador grande o una oveja adulta. El cuerpo del Arthropleura estaba compuesto por entre 30 y 32 segmentos, cada uno con 2 pares de patas, para un total de entre 68 y 70 patas funcionales que se movían en ondas coordinadas para producir la locomoción. Las placas dorsales de cada segmento, los terguitos, eran estructuras planas y anchas que se solapaban entre sí, produciendo el efecto visual de un acorazado articulado. Los análisis de las marcas de pista dejadas por el Arthropleura, rastros fósiles que son mucho más abundantes que los fósiles del animal mismo, revelan que se movía a velocidades moderadas, con un patrón de locomoción en onda lateral similar al de los milpies modernos, pero a una escala completamente diferente. La dieta del Arthropleura fue objeto de debate durante décadas. Durante mucho tiempo se asumió que, dado su enorme tamaño, debía ser un depredador de grandes presas como anfibios, pequeños reptiles y otros artrópodos, pero la evidencia directa apunta en una dirección completamente diferente. Los fragmentos de contenido intestinal preservados en algunos fósiles contienen esporas de helechos, fragmentos de tejido vegetal y polen. Los análisis de las piezas bucales muestran mandíbulas diseñadas para cortar y triturar material vegetal, no para sujetar y matar presas que se defienden activamente. El Arthropleura era, con toda probabilidad, un herbívoro o detritívoro gigante, un consumidor de la inmensa cantidad de materia vegetal muerta que se acumulaba en el suelo del bosque carbonífero. Esta conclusión tiene consecuencias ecológicas importantes. En los ecosistemas modernos, los herbívoros y detritívoros de gran tamaño como los elefantes, los hipopótamos y los rinocerontes juegan roles ecológicos fundamentales en el procesamiento y reciclado de la biomasa vegetal. El Arthropleura debió jugar un papel similar en los bosques del Carbonífero, consumiendo enormes cantidades de materia vegetal muerta, acelerando la descomposición mecánica de troncos y ramas, fertilizando el suelo con sus excreciones y siendo a su vez una fuente de alimento a pesar de su armadura para cualquier depredador capaz de encontrar un punto débil en su defensa. Los contemporáneos del Arthropleura en el suelo del bosque carbonífero incluían una diversidad de artrópodos que, aunque no alcanzaban su tamaño monumental, eran igualmente impresionantes para cualquier observador moderno. Las cucarachas, sí, exactamente las mismas cucarachas que hoy habitan las cocinas, eran extraordinariamente abundantes y diversas en el Carbonífero, hasta el punto de que los paleontólogos a veces llaman a este período la edad de las cucarachas. Algunas especies del Carbonífero alcanzaban los 9 centímetros de longitud, 3 veces el tamaño de las especies más grandes actuales. Los registros fósiles de cucarachas carboníferas son tan abundantes que las cucarachas constituyen en algunos yacimientos más del 70% de todos los insectos preservados. Los escorpiones del Carbonífero merecen un párrafo propio. Los escorpiones son uno de los grupos de artrópodos más antiguos.
Sus ancestros eran marinos y vivían en el Silúrico hace 400 millones de años. Al colonizar la tierra firme durante el Devónico, llevaron consigo su plan corporal básico, la misma arquitectura con pinzas, cuerpo segmentado y aguijón caudal que vemos en las especies actuales, y en el Carbonífero habían producido formas terrestres de tamaño considerable. El Brontoscorpio anglicus, conocido por fósiles del Silúrico de Inglaterra, podría haber alcanzado los 90 centímetros de longitud. Los escorpiones carboníferos, aunque no tan bien documentados en cuanto al tamaño máximo, formaban parte integral de la fauna de depredadores del suelo del bosque. Y luego estaban los euriptéridos, los escorpiones marinos que, aunque principalmente acuáticos durante el Paleozoico, mostraron una tendencia notable a explorar ambientes terrestres. El Jaekelopterus rhenaniae, encontrado en depósitos del Devónico de Alemania, tenía unas pinzas quelicéridas de 46 centímetros de longitud, que implican un tamaño corporal total de al menos 2,5 metros, convirtiéndolo en el artrópodo más grande conocido de cualquier período, incluyendo al Arthropleura, aunque era principalmente acuático. La sola idea de que un animal con esas dimensiones pudiera aventurarse en tierra firme, aunque fuera ocasionalmente, transforma por completo la imagen del ecosistema carbonífero. Las arañas, las chinches y la tela del ecosistema. El ecosistema del Carbonífero no estaba compuesto solo de gigantes. Para que los gigantes existieran, necesitaban un ecosistema funcional debajo de ellos: productores primarios, descomponedores, herbívoros pequeños, depredadores de tamaño medio. Y en todos esos roles encontramos artrópodos que en muchos casos eran considerablemente más grandes que sus equivalentes modernos, aunque no alcanzaran las dimensiones extraordinarias de los meganisópteros o el Arthropleura. Las arañas están presentes en el registro fósil del Carbonífero con una diversidad sorprendente. El género Megaracne, descubierto en Argentina y descrito inicialmente como la araña más grande de la historia, con una longitud corporal estimada de 33 centímetros y una envergadura de patas de 50 centímetros, resultó ser, tras revisión posterior de los fósiles, un euriptérido y no una araña. La confusión duró 25 años en la literatura especializada y es un ejemplo ilustrativo de las dificultades de trabajar con fósiles fragmentarios. Pero las arañas verdaderas del Carbonífero eran también considerables. Algunas especies alcanzaban longitudes corporales de varios centímetros, comparables a las tarántulas más grandes actuales. Las arañas del Carbonífero ya producían seda. Los fósiles del período muestran spinnerets, las glándulas productoras de seda funcionalmente equivalentes a las de las arañas modernas. Lo que no está claro es si producían telas de captura, en el sentido de las telarañas modernas, o si usaban la seda principalmente para recubrir sus hueveras, construir refugios y como líneas de seguridad durante la caza activa. Las primeras evidencias de telas de captura en el registro fósil datan del Cretácico, más de 100 millones de años después del Carbonífero, lo que sugiere que las arañas carboníferas eran principalmente cazadoras activas más que tramperas pasivas. Los insectos herbívoros del Carbonífero representan uno de los capítulos más fascinantes y menos conocidos de este período. Los primeros insectos que se alimentaban de las plantas vivas, no de materia vegetal muerta, sino de tejidos vivos, aparecieron en el Carbonífero tardío, y sus formas de explotar los recursos vegetales eran sorprendentemente diversas. Algunos tenían piezas bucales masticadoras para consumir esporangios y tejidos foliares blandos. Otros desarrollaron tempranamente estructuras perforantes, precursores del estilete de los pulgones y las chinches modernas, para acceder a los fluidos del xilema y el floema, ricos en azúcares y nutrientes. La coevolución entre los insectos herbívoros y las plantas tiene sus raíces en el Carbonífero, aunque su explosión de diversidad vendría más tarde, con las angiospermas del Cretácico. Los milpies del Carbonífero, parientes más pequeños del Arthropleura, eran también extraordinariamente abundantes y diversos. El género Xylobium, encontrado en los depósitos de carbón de Europa y Norteamérica, podía alcanzar los 20 centímetros de longitud y era un detritívoro eficiente del suelo forestal.
El estudio de su anatomía interna, preservada en algunos fósiles de calidad excepcional mediante técnicas de tomografía de sincrotrón que permiten reconstruir la estructura tridimensional del tejido sin destruir el fósil, ha revelado un sistema traqueal muy similar al de los milpiés modernos, pero con tráqueas de mayor diámetro relativo, consistente con la necesidad de oxigenar tejidos más alejados del exterior en cuerpos más grandes. Los ciempiés del Carbonífero completaban el cuadro de la fauna de depredadores del suelo. A diferencia de los milpiés herbívoros y detritívoros, los ciempiés son y siempre han sido depredadores activos, con uñas venenosas modificadas a partir del primer par de patas y mandíbulas fuertes para sujetar y matar presas. Los Eufoberia, ciempiés gigantes del Carbonífero, podían alcanzar los 30 centímetros de longitud y se alimentaban presumiblemente de los insectos y otros artrópodos pequeños que abundaban en la hojarasca del bosque. En el ecosistema del Carbonífero, los ciempiés ocupaban el nicho de los pequeños mamíferos insectívoros que existirán 200 millones de años más tarde. Depredadores de tamaño medio, ágiles y eficientes, que consumían la producción de biomasa de los estratos inferiores del ecosistema. El bosque que ardía, incendios y oxígeno. Hay un aspecto del Carbonífero que rara vez aparece en las reconstrucciones populares, pero que fue fundamental para la estructura del ecosistema y para la vida de los artrópodos que lo habitaban: los incendios forestales. Los bosques del Carbonífero ardían con una frecuencia y una intensidad que ningún bosque moderno puede igualar, y las evidencias de estos incendios están escritas en el mismo carbón que les da nombre al período. El carbón que extraemos del subsuelo no es solo materia vegetal comprimida y metamorfoseada. En muchas capas de carbón del Carbonífero, los geólogos encuentran incrustados fragmentos de fusita, también llamada carbón de fusita o inertinita, que son restos de madera carbonizada. Son los residuos de árboles que ardieron hace más de 300 millones de años, preservados en las mismas capas de sedimento que el resto de la biomasa vegetal. La abundancia de fusita en los depósitos carboníferos es extraordinariamente alta, lo que sugiere que los incendios forestales eran eventos frecuentes y de gran extensión. La razón es el oxígeno. Con una concentración de oxígeno del 35%, el aire del Carbonífero era un comburente, es decir, un material capaz de facilitar la combustión, extraordinariamente eficiente. Los modelos experimentales de combustión muestran que por encima del aproximadamente 30% de oxígeno, incluso la vegetación verde y húmeda puede arder con relativa facilidad cuando es golpeada por un rayo o expuesta a una fuente de ignición. El umbral de ignición de la madera seca cae dramáticamente con el aumento de la concentración de oxígeno. Materiales que no arderían en las condiciones atmosféricas actuales se convierten en combustible fácilmente inflamable cuando el oxígeno supera el 25 o 30%. Esto significa que el paisaje del Carbonífero era un paisaje en equilibrio dinámico con el fuego. Los bosques pantanosos crecían, acumulaban biomasa, ardían periódicamente cuando los rayos de las tormentas tropicales, que debían ser frecuentes e intensas en los trópicos húmedos del Carbonífero, los incendiaban y se regeneraban. Los incendios no eran la excepción en este ecosistema, eran parte de su ciclo de funcionamiento, y los artrópodos que lo habitaban habían evolucionado en el contexto de esos incendios. Las cucarachas del Carbonífero, con su proverbial resistencia, eran probablemente las grandes supervivientes de los incendios, capaces de enterrarse en el suelo, de refugiarse en las grietas de los troncos caídos, de sobrevivir periodos de intensidad extrema y recolonizar rápidamente las áreas quemadas donde la materia orgánica carbonizada ofrecía abundante alimento. Las larvas de los meganisópteros, que eran acuáticas como las larvas de las libélulas modernas, sobrevivían en los ríos y pantanos, protegidas por el agua del fuego que consumía el bosque circundante. Pero los incendios también creaban oportunidades. Las áreas recién quemadas estaban cubiertas de materia orgánica carbonizada, rica en minerales liberados por la combustión. Las plantas pioneras las colonizaban rápidamente, y los insectos herbívoros que podían explotar esa vegetación de regeneración temprana, helechos y equisetos jóvenes, con tejidos blandos y ricos en nutrientes, tenían una ventaja enorme sobre los que dependían de la vegetación madura.
La dinámica de perturbación y regeneración del bosque carbonífero era, en cierta medida, un motor de diversificación para los insectos que lo habitaban. Los fósiles de insectos encontrados en la fusita dentro de los restos carbonizados de madera representan uno de los registros más extraordinarios del carbonífero. Algunos fósiles de insectos dentro de fusita preservan detalles anatómicos excepcionales porque el proceso de carbonización del tejido vegetal puede, en condiciones específicas, preservar la cutícula quitinosa de los insectos con una fidelidad que ningún otro proceso de fosilización puede igualar. Es una ironía hermosa. Los incendios que podían matar a los insectos son también los que mejor los han preservado para que los encontremos 300 millones de años después. La vida en el agua, gigantes acuáticos del Carbonífero. El ecosistema del Carbonífero no estaba limitado a los bosques pantanosos terrestres. Los ambientes acuáticos, los ríos, los lagos, los pantanos, las lagunas costeras eran igualmente extraordinarios y albergaban una fauna de artrópodos acuáticos que complementaba y en muchos casos precedía a la fauna terrestre. Las larvas de los meganisópteros, los mismos animales que como adultos volaban por el aire con envergaduras de 70 centímetros, pasaban la mayor parte de su ciclo de vida en el agua. Al igual que las libélulas y los caballitos del diablo modernos, los meganisópteros eran hemimetábolos. No tenían una fase de pupa, sino que la larva acuática se transformaba gradualmente en el adulto alado mediante una serie de mudas sucesivas. Las larvas de meganisópteros, conocidas a partir de fósiles del Carbonífero de Europa y Norteamérica, eran predadores acuáticos activos con mandíbulas modificadas en una máscara extensible, una estructura articulada que podía lanzarse hacia adelante para capturar presas con una velocidad que el ojo no puede seguir exactamente como las larvas de libélula modernas. Las larvas de meganisópteros podían alcanzar longitudes de varios centímetros proporcionales al tamaño del adulto, que se convertiría, y eran los depredadores máximos de muchos de los ambientes acuáticos del Carbonífero. Sus presas incluían otros artrópodos acuáticos, pequeños peces y posiblemente incluso larvas de anfibios. El ambiente acuático del Carbonífero era, desde el punto de vista de los artrópodos, tan rico en oportunidades como el terrestre. Los paleodictiópteros son otro grupo de insectos del Carbonífero que merece atención especial. A diferencia de los meganisópteros, cuyos ciclos de vida incluían una fase larval acuática, los paleodictiópteros eran probablemente de vida completamente terrestre, con formas inmaduras que vivían en el mismo entorno que los adultos. Pero su morfología adulta era extraordinaria. Tenían 4 alas membranosas de gran tamaño de aspecto similar a las de los meganisópteros, pero con patrones de venación diferentes, y un aparato bucal con un largo pico o probóscide rígida que insertaban en los tejidos vasculares de las plantas para extraer su contenido. Algunos géneros de paleodictiópteros tenían también prolongaciones torácicas laterales que podrían haber funcionado como planos adicionales de sustentación o como estructuras de exhibición. Los peces del Carbonífero eran también notables, aunque no son el tema central de este documental. Los tiburones del período El Carbonífero fue una edad de oro para los tiburones, con una diversidad de formas que supera con creces la actual. Incluían al Stetacanthus, con su extraña estructura en forma de yunque sobre la cabeza, y al Falcatus, con su largo espino dorsal curvado hacia adelante que los machos usaban presumiblemente en exhibiciones de cortejo. Los peces de agua dulce incluían al Rhizodontida, un grupo de peces de gran tamaño. Algunos especímenes sugieren longitudes de más de 6 metros que eran los mayores depredadores acuáticos de agua dulce de su tiempo. La interacción entre el mundo acuático y el terrestre en el Carbonífero era constante y multidireccional. Los artrópodos terrestres caían al agua y se convertían en alimento para los peces y las larvas de meganisópteros. Los adultos de meganisópteros emergían del agua y lanzaban sus primeros vuelos desde la vegetación de las orillas. Los anfibios, los primeros vertebrados con patas funcionales y vida terrestre significativa, cruzaban la interfase entre ambos mundos constantemente, alimentándose de artrópodos en tierra y en el agua y siendo a su vez presas de los artrópodos acuáticos más grandes. Era un sistema profundamente interconectado, donde ningún componente puede entenderse completamente en aislamiento del resto.
Los vertebrados entran en escena. Ninguna historia del Carbonífero puede estar completa sin hablar de los vertebrados, porque aunque no eran los dominantes del ecosistema terrestre en este período, estaban evolucionando a una velocidad acelerada, y las innovaciones que desarrollaron durante el Carbonífero y el Pérmico serían las que eventualmente pondrían fin a la era de los artrópodos gigantes. Los anfibios eran los vertebrados terrestres dominantes del Carbonífero. El grupo que hoy está representado por ranas, salamandras y cecilias era, en el Carbonífero, mucho más diverso y, en términos de algunas de sus formas, mucho más grande. El Eriops megacephalus, uno de los anfibios del Carbonífero tardío y Pérmico mejor conocidos, alcanzaba los 2 metros de longitud y pesaba entre 90 y 100 kilogramos. Era un depredador emboscador de aguas poco profundas y márgenes de ríos, con mandíbulas poderosas y un cuerpo compacto y musculoso. En el mundo del Carbonífero, donde los grandes depredadores terrestres vertebrados eran escasos, el Eriops era probablemente uno de los depredadores máximos del ambiente ribereño. Pero los anfibios tenían una limitación fundamental que impedía su plena colonización del medio terrestre. Sus huevos, al igual que los de los peces, necesitaban agua para no deshicarse y su piel, aunque en muchas formas del Carbonífero era más impermeable que la de los anfibios modernos, aún requería humedad para la respiración cutánea. Los anfibios del Carbonífero podían aventurarse en tierra firme, pero estaban encadenados a la proximidad del agua. Los reptiles rompieron esas cadenas. La clave fue el huevo amniota, un huevo con varias membranas protectoras como amnios, corion y alantoide, que creaban un ambiente acuático privado para el embrión en desarrollo, permitiendo la puesta de huevos en tierra firme sin riesgo de desecación. El huevo amniota apareció en algún momento del Carbonífero temprano o medio, y a partir de ese momento, los reptiles podían colonizar hábitats terrestres que eran inaccesibles para cualquier anfibio. Los primeros reptiles eran pequeños del tamaño de lagartijas, entre 20 y 40 centímetros e insectívoros. Pero su aparición en el Carbonífero supuso la introducción de una nueva presión selectiva en el ecosistema de los artrópodos, un depredador vertebrado capaz de perseguir a los insectos lejos del agua, de trepar a los árboles, de explotar los mismos nichos que hasta entonces eran dominio exclusivo de los artrópodos. En el Carbonífero, los reptiles eran demasiado pequeños y demasiado raros para cambiar sustancialmente las relaciones ecológicas. Pero en el Pérmico, cuando los reptiles se diversificaron explosivamente y algunos linajes comenzaron a producir formas de gran tamaño, el equilibrio comenzaría a cambiar. El grupo más revolucionario de vertebrados del Pérmico no son sorprendentemente los reptiles propiamente dichos, son los sinápsidos. El linaje que daría lugar a los mamíferos y que en el Pérmico producía formas conocidas popularmente como reptiles mamiferoides, aunque este término es técnicamente incorrecto. Los pelicosaurios que incluían al famoso Dimetrodón, con su vela dorsal de hasta 1,5 metros de altura, y los terápsidos que los sucedieron diversificaron los vertebrados en roles de depredador y herbívoro de gran tamaño que ningún vertebrado había ocupado anteriormente. El Dimetrodón, con sus 3 metros de longitud y sus mandíbulas con dientes diferenciados en incisivos, caninos y postcaninos, una novedad absoluta en los vertebrados de su tiempo, era el mayor depredador terrestre del Pérmico temprano. Y este tipo de depredador vertebrado de gran tamaño fue, progresivamente, un competidor y un depredador de los artrópodos gigantes. El Pérmico, los últimos gigantes. El período pérmico, que se extiende desde hace 299 hasta hace 252 millones de años, es el testigo del declive gradual de los artrópodos gigantes y de la transición hacia un mundo donde los vertebrados comenzarán a dominar los nichos de gran tamaño en los ecosistemas terrestres. No es una historia de extinción súbita, al menos no hasta el final del período, sino de cambio gradual en los parámetros del mundo que había hecho posibles a los gigantes. El cambio más fundamental fue atmosférico. A medida que avanzaba el Pérmico, la concentración de oxígeno en la atmósfera comenzó a descender desde su pico carbonífero del 35%. Las razones fueron múltiples y se reforzaron mutuamente. La evolución de los hongos capaces de descomponer la lignina que finalmente ocurrió durante el Pérmico
posiblemente múltiples veces de forma independiente en diferentes linajes, comenzó a cerrar el ciclo del carbono que había estado abierto durante todo el Carbonífero. Cuando los árboles muertos comenzaron a ser descompuestos en lugar de enterrados, el carbono volvió a la atmósfera como dióxido de carbono, los bosques productores de oxígeno neto se convirtieron en ecosistemas más cercanos al equilibrio y el oxígeno atmosférico comenzó su lento descenso. Para los insectos con sistema traqueal, esta disminución del oxígeno no era neutral. A medida que la concentración de oxígeno bajaba del 35 al 30 y luego al 25%, el techo de tamaño impuesto por la física de la difusión traqueal bajaba con ella. Los individuos más grandes, cuyas tráqueas debían transportar oxígeno a distancias mayores contra un gradiente de difusión menor, se encontraban en desventaja fisiológica creciente. La selección natural comenzó a favorecer tamaños más moderados, no de forma dramática, no de un año para el siguiente, sino generación tras generación, especie tras especie, millones de años de lento ajuste a un mundo que tenía menos oxígeno. El registro fósil confirma esta tendencia. Los meganisópteros del Pérmico temprano, como el Meganeuropsis permiana de Kansas, muestran envergaduras comparables a las máximas del Carbonífero, lo que confirma que el pico de oxígeno se extendió al Pérmico temprano. Pero a medida que avanzaba el período, el tamaño máximo registrado en los meganisópteros disminuye. El Arthropleura desaparece del registro fósil hace aproximadamente 280 millones de años, en el Pérmico temprano, sin que podamos determinar si fue una extinción gradual por presión ambiental o un evento más abrupto. Al mismo tiempo, la competencia de los vertebrados aumentaba. Los sinápsidos del Pérmico medio y tardío, los terápsidos, habían producido formas de gran diversidad y tamaño considerable. Los dicinodontes, herbívoros con un pico córneo y colmillos reducidos, llenaron los nichos de herbívoro de gran tamaño. Los gorgonópsidos, con sus largos colmillos en dientes de sable, eran depredadores de gran efectividad y considerable tamaño, algunos alcanzaban los 3 metros de longitud. Estos animales ocupaban los mismos nichos ecológicos que los artrópodos gigantes habían dominado en el Carbonífero, pero con la ventaja adicional de un esqueleto interno que permitía un tipo de locomoción más eficiente en tierra y tamaños que no estaban limitados por la difusión del oxígeno. Los artrópodos del Pérmico no desaparecieron, sino que siguieron siendo extraordinariamente abundantes y diversos. Pero el gigantismo extremo comenzó a desvanecerse. Las cucarachas seguían siendo el grupo más abundante de insectos. Los escorpiones continuaban siendo depredadores efectivos. Los insectos herbívoros diversificaban sus estrategias de explotación de las plantas. Pero el Meganeura y el Arthropleura pertenecían ya al pasado o estaban en proceso de convertirse en él. El mundo estaba cambiando y los gigantes del Carbonífero no podían cambiar con él a suficiente velocidad. La gran extinción, el fin de un mundo. Hace 252 millones de años, el mundo del Pérmico tardío llegó a su fin de la forma más violenta y completa que la historia de la vida en la Tierra ha registrado. La extinción del Pérmico triásico, la gran mortandad, como la llaman los paleontólogos, eliminó aproximadamente el 96% de todas las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres. Para los artrópodos, fue el golpe definitivo que acabó con los últimos representantes del gigantismo carbonífero y rediseñó completamente la fauna de invertebrados terrestres. La causa más probable es el vulcanismo masivo de las trampas de Siberia, un evento eruptivo de proporciones casi incomprensibles que liberó más de 1 millón de kilómetros cúbicos de lava y cantidades colosales de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, dióxido de azufre durante un período de decenas de miles de años. Las temperaturas globales subieron entre 5 y 10 grados centígrados. Los océanos se acidificaron y perdieron su oxígeno disuelto. Las lluvias ácidas devastaron los ecosistemas terrestres. La cadena trófica colapsó desde abajo. Sin productores primarios no hay herbívoros. Sin herbívoros no hay carnívoros. Para los insectos y artrópodos terrestres, la extinción del Pérmico fue catastrófica pero no total. El registro fósil de insectos del Triásico temprano, el período inmediatamente posterior a la extinción, es escaso, lo que hace difícil cuantificar exactamente las pérdidas. Pero la evidencia disponible sugiere que la extinción del Pérmico
Fue el único evento de extinción masiva que afectó significativamente a los insectos a nivel de orden, los grupos de mayor rango taxonómico. Al menos 4 órdenes de insectos que eran abundantes en el Pérmico, los paleodictiópteros, los diafanopterodeos, los megasecópteros y varios grupos de blatodeos especializados desaparecieron para siempre en la extinción. Los meganisópteros, si no habían desaparecido ya antes, lo hicieron en este momento. El oxígeno atmosférico en el Triásico cayó a sus niveles más bajos de los últimos 400 millones de años, aproximadamente el 16%, 5 puntos por debajo del nivel actual. En este ambiente empobrecido en oxígeno, el gigantismo artrópodo era fisiológicamente imposible. Los insectos del Triásico eran pequeños comparables en tamaño a los insectos actuales y el enorme espacio ecológico de los nichos de gran depredador terrestre fue ocupado gradualmente por los arcosaurios, los ancestros de los dinosaurios y los cocodrilos. Hay una ironía profunda en esta secuencia. Los mismos vertebrados cuyos antepasados habían vivido a la sombra de los artrópodos gigantes durante el Carbonífero se convirtieron, tras la extinción del Pérmico, en los dominantes absolutos de los ecosistemas terrestres. Los dinosaurios que ocuparían ese trono durante el Jurásico y el Cretácico no habrían existido, o habrían tenido formas completamente diferentes si la extinción del Pérmico no hubiera despejado el camino. La historia de la vida en la Tierra es, en buena medida, una historia de catástrofes que crean oportunidades para los que sobreviven. Lo que sobrevivió, la herencia de los gigantes. Los insectos no se extinguieron con el fin de la era de los gigantes. Se transformaron, y la transformación que sufrieron en el Triásico y el Jurásico, liberados del gigantismo por la física atmosférica y presionados por la competencia de los vertebrados voladores emergentes, los convirtió en el grupo de animales más diverso y más exitoso que jamás ha existido. La aparición de las aves en el Jurásico tardío y la de los murciélagos en el Eoceno temprano hace unos 50 millones de años introdujeron depredadores aéreos vertebrados que competían directamente con los insectos por el espacio aéreo y, más importante, cazaban a los insectos de forma sistemática. Esta presión depredadora fue probablemente el factor más importante en mantener el tamaño de los insectos dentro de los límites modestos que vemos hoy. Experimentos realizados en cámaras hiperbáricas con oxígeno al 30% han mostrado que las cucarachas criadas en estas condiciones crecen entre un 15 y un 20% más que las criadas en condiciones normales, confirmando que la limitación de tamaño es real y cuantificable, incluso a escalas modestas. Pero incluso en ese experimento, el tamaño máximo obtenido está muy por debajo de las dimensiones carboníferas. La razón es que la evolución en la Tierra moderna ocurre bajo la presión de depredadores vertebrados que los insectos del Carbonífero no tenían que enfrentar. La coevolución entre insectos y plantas con flor es quizás la historia más extraordinaria de las consecuencias a largo plazo de la diversificación insectil. Las angiospermas, las plantas con flor, comenzaron su diversificación explosiva en el Cretácico hace aproximadamente 130 millones de años, y lo hicieron en íntima asociación con los insectos. Las flores evolucionaron como estructuras de señalización y recompensa para atraer insectos polinizadores. Los insectos evolucionaron para explotar el néctar y el polen de las flores y en el proceso garantizaban la fecundación cruzada de las plantas. Esta relación mutualista donde ambas partes se benefician es una de las más productivas de la historia evolutiva. Hoy, más del 85% de las especies de plantas con flor dependen de insectos para su polinización, y los insectos polinizadores abejas, mariposas, moscas, escarabajos representan una fracción sustancial de toda la biodiversidad de insectos. La miel, que hoy consideramos un producto exótico de la naturaleza, es el resultado directo de una historia evolutiva que comenzó en el Cretácico cuando las primeras abejas que evolucionaron a partir de avispas cazadoras hace aproximadamente 100 millones de años comenzaron a recolectar néctar en lugar de presas. La seda de araña, que tiene propiedades mecánicas superiores a las del acero en términos de resistencia por unidad de peso, es el producto de 400 millones de años de refinamiento evolutivo de las glándulas sericígenas que ya estaban presentes en los artrópodos del Carbonífero.
El veneno del escorpión, cuya composición es tan compleja que contiene decenas de toxinas diferentes con mecanismos de acción distintos, es el producto de 350 millones de años de coevolución con las presas y los depredadores que los escorpiones han enfrentado desde el Silúrico. La paleontología de insectos del siglo XXI ha desarrollado técnicas que permiten estudiar estos animales con una precisión que habría parecido imposible hace apenas 2 décadas. El ámbar resina de árbol fosilizada preserva insectos del Cretácico y el Eoceno con una fidelidad tridimensional extraordinaria, no solo la morfología externa, sino también el contenido intestinal, el contenido de los sacos de veneno, los parásitos que llevaban e incluso, en algunos casos extraordinarios, el ADN degradado que puede ser parcialmente secuenciado. Los yacimientos de ámbar de Birmania, con una antigüedad de aproximadamente 99 millones de años, han producido insectos de una diversidad que continúa asombrando a los especialistas. Avispas con partes bucales nunca vistas en formas vivas, moscas con ojos en largos pedúnculos, hormigas del tamaño de colibríes cazando en grupos. La tomografía de sincrotrón ha permitido reconstruir la anatomía interna tridimensional de insectos fósiles comprimidos en roca, revelando detalles de la musculatura, el sistema nervioso y el sistema reproductor que son invisibles a simple vista. Los análisis de isótopos estables en la quitina de los exoesqueletos fósiles permiten inferir la dieta y el hábitat de insectos extintos con una precisión que habría sido inconcebible hace 30 años. Y los modelos filogenéticos bayesianos, que combinan datos morfológicos y moleculares de miles de especies, están reconstruyendo el árbol de la vida de los insectos con una resolución sin precedentes, revelando relaciones evolutivas inesperadas y fechas de divergencia que reescriben la historia que creíamos conocer. ¿Por qué importa el mundo que los insectos construyeron? Hemos recorrido 350 millones de años de historia artrópoda. Hemos visto cómo el oxígeno construyó gigantes, cómo las catástrofes los deshicieron, cómo sus descendientes transformaron el planeta en lo que conocemos hoy. Y al final de ese viaje surge inevitablemente la pregunta que debería surgir al final de cualquier historia sobre la vida en la Tierra. ¿Por qué importa esto? ¿Qué nos dice sobre el mundo en que vivimos y sobre el mundo que estamos construyendo? La primera respuesta es la más directa. Los insectos construyeron el mundo moderno, no en sentido metafórico, sino en sentido literal y ecológico. La red de relaciones mutuales entre insectos y plantas con flores que se tejió en el Cretácico es la base de prácticamente todos los ecosistemas terrestres del planeta hoy. Sin insectos polinizadores, más del 85% de las especies de plantas con flor no podrían reproducirse. Sin esas plantas desaparecerían los ecosistemas que sustentan a prácticamente todos los animales terrestres que conocemos, incluyendo a los humanos. La agricultura, tal como la practicamos, sería imposible. La mayor parte de los cultivos de frutas, verduras y semillas que constituyen la base de la dieta humana dependen de la polinización por insectos. Los insectos no son solo una curiosidad del mundo natural, son la infraestructura invisible sobre la que descansa toda la vida terrestre compleja. La segunda respuesta es más conceptual, pero no menos importante. La historia de los insectos gigantes es una demostración perfecta de cómo las propiedades del sistema, en este caso la concentración de oxígeno atmosférico, determinan qué es posible dentro de ese sistema. Los insectos gigantes del Carbonífero no eran monstruos aberrantes que violaban las reglas de la naturaleza. Eran la consecuencia perfectamente lógica de un ambiente con 35% de oxígeno, sin depredadores vertebrados aéreos, con un suministro prácticamente ilimitado de materia vegetal. Cambia esos parámetros y los gigantes desaparecen, no porque haya algo intrínsecamente imposible en ellos, sino porque el ambiente que los hacía posibles ya no existe. Esto tiene implicaciones para cómo pensamos sobre la biodiversidad actual. Las especies que vemos hoy no son la forma inevitable y permanente que la vida debe tener, son la forma que la vida tiene dado el conjunto específico de condiciones atmosféricas, geológicas, climáticas y biológicas que existen en este momento de la historia del planeta. Cambia esas condiciones como el oxígeno atmosférico, como la temperatura global,
como la disponibilidad de hábitats y la biodiversidad cambia. A veces lentamente, a lo largo de millones de años, a veces catastrófica y rápidamente, como en la extinción del Pérmico. La tercera respuesta es una advertencia silenciosa. Los insectos actuales están experimentando una disminución de sus poblaciones que no tiene precedentes en la historia registrada. Estudios publicados en los últimos 10 años documentan reducciones de entre el 70 y el 80% en la biomasa de insectos en muchas regiones de Europa Central y América del Norte en el espacio de 3 décadas. Las causas son múltiples y bien conocidas: pérdida de hábitat, uso de pesticidas, contaminación lumínica, cambio climático, introducción de especies invasoras. Los efectos sobre los ecosistemas que dependen de los insectos están comenzando a manifestarse de formas que los ecólogos describen con la misma terminología que los paleontólogos usan para las extinciones masivas del pasado. No estamos causando la desaparición del Meganeura o del Arthropleura, ya que estos animales llevan 250 millones de años extintos. Pero podríamos estar causando la desaparición de los polinizadores que sostienen la agricultura, de los descomponedores que procesan la materia orgánica muerta, de los insectos acuáticos que son el fundamento de las cadenas tróficas de los ríos y lagos. Y si la historia del Carbonífero nos enseña algo, es que la desaparición de los animales pequeños tiene consecuencias que afectan a todo lo que está encima de ellos en la cadena trófica. El Arthropleura, con sus 2,5 metros de longitud, era impresionante. La cucaracha de 3 centímetros que vivía a su lado, procesando la hojarasca del suelo del bosque carbonífero, era quizás más importante, porque el ecosistema no funciona sin los detritívoros que descomponen la materia orgánica, sin los polinizadores que permiten la reproducción de las plantas, sin los insectos acuáticos que nutren los peces de los ríos. Los gigantes son los que capturan nuestra imaginación, pero son los pequeños los que mantienen el mundo en pie. La era de los insectos gigantes terminó hace 252 millones de años. Lo que quedó después, lo que sobrevivió la peor catástrofe de la historia de la vida, fue la resiliencia, la adaptabilidad, la extraordinaria creatividad evolutiva de un grupo de animales que lleva 400 millones de años reinventándose. Los insectos modernos son la herencia de ese proceso, más pequeños que sus ancestros carboníferos, pero incomparablemente más complejos, más diversos, más interconectados con el resto de la vida que cualquier ser vivo que haya existido jamás. Cuando ves volar una libélula sobre un estanque en un tarde de verano, con sus 4 alas membranosas captando la luz y sus ojos compuestos registrando todo movimiento a su alrededor, estás viendo el eco de algo que existió hace 300 millones de años, un depredador aéreo perfectamente diseñado por la evolución cazando sobre las aguas de los bosques carboníferos. El tamaño ha cambiado, la física fundamental no. Las alas membranosas, los ojos compuestos, las mandíbulas diseñadas para sujetar presas en vuelo, todo eso viene de aquellos gigantes, reducido a escala humana, pero no reducido en elegancia ni en eficiencia. Somos primates que evolucionaron en un mundo construido por insectos. Dependemos de ellos para comer, para que los ecosistemas que habitamos funcionen, para que las plantas que producen el oxígeno que respiramos se reproduzcan. La deuda que la vida compleja en este planeta tiene con los artrópodos es tan antigua y tan profunda que resulta casi invisible. La historia de los insectos gigantes del Carbonífero nos la hace visible por un momento, y en ese momento de visibilidad podemos ver el hilo continuo que conecta el Meganeura del bosque carbonífero con la abeja que hoy visita las flores de nuestros jardines. 400 millones de años de experimento evolutivo, de prueba y error, de extinción y renacimiento, que han producido el mundo que damos por sentado cada vez que respiramos. Y ese mundo, como todos los mundos que han existido en la historia de este planeta, no es eterno. Es el resultado de condiciones específicas. Y las condiciones están cambiando.